Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bueno, encantado de poder enviarles un nuevo video. Mi nombre es Juan y para los que no lo saben, hemos compartido ya un video anteriormente. Quería pedirles que me puedan acompañar en algunas consideraciones en el capítulo 18 del libro de Hechos. Y bueno, algunas consideraciones que he podido ver y bueno, que sean para el Señor, ¿no? Vamos a ver un poquito la vida del siervo, del apóstol Pablo, la vida del siervo, el siervo esforzado. Pablo, bueno, un poquito el relato acerca de Pablo y lo que sabemos en la Biblia comienza en Hechos y bueno, estamos en el capítulo 18 y Pablo atraviesa ciudad en ciudad hablando del Evangelio, persuadiendo judíos de que Jesús es el Cristo, hablándole también a gentiles, enseñando también. Bueno, dice el capítulo 18, vamos a leerlo y después tener unas breves consideraciones. Dice, después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Pablo venía de Atenas, de una sociedad politeísta, donde tenían un altar que era para el Dios no conocido. Entonces, él le dijo, ese Dios que ustedes no conocen es el Dios creador de todo. Y bueno, les predicó el Evangelio y ellos muchos se burlaron. Otros le dijeron, ya te escucharemos hablar de esto en otra ocasión. Y otros creyeron. Él salió de Atenas y fue para Corinto, la capital de Acaya. ¿Sí? Entonces dice, después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos, y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero poniéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo, limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Y saliendo de allí se fue a casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses, enseñándoles la palabra de Dios. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo, y le llevaron al tribunal, diciendo, este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos, si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho yo os toleraría, pero si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Y los echó del tribunal. Entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal, pero a Galión nada se le daba de ello. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos, y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto. Y llegó a Éfeso y los dejó allí, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió, sino que se despidió de ellos diciendo es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros si Dios quiere. Y zarpó de Éfeso. Habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía, y después de estar allí algún tiempo salió, recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y les pusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron, y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Hasta acá nomás.
Bueno, una lectura larga, pero bueno, ya ahora hablaremos de los personajes estos que les quiero mencionar. Qué bendición tener un siervo como Pablo, ¿no? Enseñando la palabra, haciendo discípulos, predicando persuadiendo a los judíos de que Jesús era el Cristo, predicándole a los gentiles, pasando por otros lados, confirmando a los hermanos, fortaleciéndolos. Todos queremos tener un hermano así, ¿no? Que tenga ese fervor y esa decisión de vida de servir a Dios. Y sobre todas las cosas, alguien a quien Dios bendice. Alguien a quien Dios bendice. Porque hay algunas cosas acá que no las hace nadie más, no las hace ningún humano. Solamente con esto lo bendice Dios. Dice que en un momento Dios le habla y le dice a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles. Pablo es animado por Dios. Muchos creen. En otro momento leímos recién que fueron delante de Galión en un tribunal a acusarlo a Pablo para bajarle alguna pena, para detenerlo. Y este hombre, Galión, aún no siendo cristiano ni piadoso, se lava las manos y queda sin efecto. Y esto no es por él, esto es por Dios. Qué bueno es tener en la congregación alguien a quien Dios bendice. Alguien que trabaja para Dios, pero alguien a quien Dios bendice, alguien utilizado por Dios, para que la gente crea, alguien utilizado para enseñar, alguien utilizado para fortalecer y sobre todo bendecido por Dios, una evidencia de que Dios bendice esta vida. Qué bendición tenerlo. Hay una fortaleza que Dios da directamente en los hechos. Dios le habla a Pablo. También permite que conspiraciones contra él queden sin efecto. Y ahora también hay muchos actores que, bueno, queremos reparar en ellos, 5, que parten de la comunidad que rodea y la comunidad que Dios utiliza para bendecir y fortalecer al siervo. Una comunidad de bendición. Primero, Aquila y Priscila. Yo le puse el nombre un matrimonio de bendición. Un matrimonio de bendición. Dice que el relato que Pablo los encontró porque ellos fueron deportados por Claudio de Italia. Deportó a los judíos, ¿no? Más bien a los judíos creyentes. ¿Y cómo se encontraron Pablo y este matrimonio? ¿Hablando del Señor? No, se encontraron porque tenían el mismo oficio. Entonces empezaron a trabajar juntos haciendo tiendas de campaña. Y este matrimonio fue de bendición. Dice que como era el mismo oficio se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Trabajaba con ellos y en los días de reposo discutía y persuadía. Un matrimonio de bendición, que no solo sería importante en esto, porque los conoció en esta ocasión, pero luego, al Pablo viajar a Siria, ellos fueron con él y fueron parte de la obra. Y después vamos a ver a Apolos, un joven que vino con muchas ganas y ellos lo tomaron aparte y pudieron ser un matrimonio que le explique más exactamente el camino de Dios. Yo te quiero plantear en esta noche qué bueno es ser un matrimonio de bendición. El matrimonio que bendice al siervo. La verdad, qué bueno es proponerse el uno al otro, decir, estemos cerca del siervo de Dios, estemos para fortalecerlo, estemos con él. Qué bueno es tener la cualidad de varón, ella tener la cualidad de mujer, para resolver problemas y cuestiones que surgen en la congregación, que surgen en la obra, que a veces puede atender solamente un hombre, o mejor una mujer. Ya sean cosas con niños, ya sean problemas de hermanas, ya sean distintas cosas. Cuando hay un matrimonio de apoyo al obrero, el obrero se siente respaldado y el obrero puede dedicarse muchas veces a la enseñanza y esas cosas sabiendo que detrás hay un matrimonio que lo está apuntalando. Un matrimonio que surja con compasión, no con ambición. Decir, no, ahora vamos a ir porque ahora nos van a dar esto y ahora vamos a hacer... No. Un matrimonio que diga, nosotros nos queremos encolumnar detrás de Dios. Así que nos encolumnaremos detrás de quien Dios bendice. Qué bueno es ser un matrimonio de bendición. Qué refresco es cuando miramos para atrás y sabemos que hay matrimonios que se dispusieron a apoyar a los siervos de Dios. Priscila de Aquila, un matrimonio de bendición. 2. Silas y Timoteo. Los laderos del siervo, le llamé yo. Los laderos del siervo. Sabemos que Pablo en principio viajaba y hacía su obra misionera con Bernabé. Pero en un momento tenía un desacuerdo porque Bernabé quería conservar a Juan Marcos. Bernabé se va con Juan Marcos y Pablo se va con Silas.
y siguen su viaje misionero. Y ellos reclutan también a Timoteo, hijo de madre judía, pero de padre griego. Y ellos le dicen, mira, para venirte tenés que circuncidar. Y ningún problema, porque su padre era griego, ningún problema, se circuncida. Y va con ellos por el honor que es ser un ladero y estar cerca de quien Dios bendice. Quizá viendo, quizá capacitándose, para un día ser los que llevan adelante la obra. Qué bueno es ser los laderos del siervo. Qué bueno es cuando el siervo está sirviendo y mira para atrás. Y hay personas que están para rodearlo, para acompañarlo, para solucionar problemas, para darle apoyo, para decirle estamos con vos, para decirle adelante. Silas y Timoteo. Dice que cuando Pablo estaba trabajando, haciendo tiendas de campaña junto a Priscila y Aquila, y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Qué bueno ser de los laderos del siervo. Qué bueno es estar y ver, ¿no? Grandes siervos de Dios, primero empezaron acompañando a siervos y luego fueron los siervos, ¿no? Y qué bueno es, más allá del protagonismo del ministerio que podamos tener mañana, tratar de encolumnarnos al costado del siervo, fortaleciéndolo, porque nos estamos encolumnando detrás de Dios. Proponerse eso, Señor, yo te quiero servir. ¿Qué puedo hacer? Fortalecer a quien Dios bendice. Un matrimonio de bendición. Priscila y Aquila, los laderos del siervo, Silas y Timoteo. 3. Justo. Justo es un personaje que viene de llegar en un momento clave. Resulta que, bueno, Pablo está sirviendo a Dios con un cansancio. Y lo que tienen los siervos a veces es una gran carga de ansiedad. También el diablo los busca para tirarlos abajo, para desanimarlos. Y en un momento, tiene un momento de cólera Pablo, porque dice que les predicaba la palabra, pero dice el versículo 6, oponiéndose y blasfemando estos, Pablo les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, yo limpio, ahora me iré a los gentiles. Y saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Justo abrió su casa para Pablo y fue contención para Pablo. Y dice que después de esto, y Crispo, principal de la sinagoga, que estaba en la sinagoga, Crispo, con toda su casa creyeron al Señor, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. No terminó ahí, no es que Pablo se fue. No, quedó en la casa de Justo y pudo continuar. Entonces el Señor le dijo en una visión después, no temas, habla y no calles. Dios le habló y lo fortaleció. Pero qué importante es la actitud de Justo. Justo. Un hombre que dispone su casa para el servicio. Un hombre que dispone su casa. Yo me imagino que Justo estaría casado también, que tendría junto su esposa. Entonces ellos dijeron, dispongamos este lugar para que Pablo esté. Porque Pablo es el siervo a quien Dios bendice. Y lo retuvieron en ese lugar. Y el principal de la sinagoga, Crispo, creyó con su casa. Y muchos creían. Qué bueno es, yo pensaba, bajándolo a nuestros días, proponerse decir, nuestra casa la abrimos para el siervo a quien Dios bendice. Nuestra casa la abrimos para el servicio a Dios. Porque cuando la abrimos para que la utilice el siervo a quien Dios bendice, la abrimos para que la utilice Dios. Y decirle, vení, hacé un grupo pequeño acá, predicá acá, nosotros nos encargamos de todo. Nosotros te cocinamos, nosotros pedimos las pizzas, nosotros nos encargamos de todo. Pero vení y usá este lugar. Qué importante fue Justo. Porque llegó justo a tiempo. La verdad que después de esto, no solo esta gente creyó, sino que también Dios lo fortaleció en lo personal. Entonces yo te digo, Priscila de Aquila, un matrimonio de bendición. Vos fíjate, en la comunidad que fortalece al siervo, ¿en qué rol puedes entrar junto con tu familia? Aquila y Priscila, un matrimonio de bendición. No diciendo vamos ahora a tener un cartel, no. Diciendo, qué bueno es estar delante del hombre y fortalecer al hombre a quien Dios bendice. Ellos fortalecieron a Pablo. Silas y Timoteo, los laderos del siervo, vamos a fortalecer a Pablo, lo acompañamos, qué bueno es estar con él. Justo, quien dispone su casa para el servicio a Dios. Cuarto, los hermanos de Éfeso. Los hermanos de Éfeso yo los llamo los siempre deseando verlos. Son los hermanos que no siempre vemos, que no están en nuestra congregación, que los encontramos cada tanto y es una alegría. Muchas veces son los amigos de los campamentos, ¿no?
Dice en el versículo 19, y cuando llegó a Éfeso los dejó allí, ¿no? Y entrando en la sinagoga discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo. Mas no accedió, sino que se despidió de ellos diciendo, es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros si Dios quiere, y zarpó de Éfeso. Qué bueno es vernos con estas personas. El campamento es una situación ideal donde nosotros vivimos momentos hermosos, está todo dispuesto, los cocineros, los juegos, las noches, los momentos, y estrechamos amistades que son de mucha bendición, escuchando juntos la palabra de Dios. Y qué bueno es a veces vernos con los hermanos de Éfeso, con los siempre deseando verlos. Qué bueno es encontrarnos con estas personas que quizás no son de nuestra congregación. Y qué bueno es para el siervo poder encontrarse con personas que lo quieren. De otros lados, que le dicen, estamos orando por vos, que le dicen, le envían una ofrenda, que lo invitan a comer, que lo fortalecen, ¿no? Siempre deseando verlos. Y yo veía en los hermanos de Éfeso. Dice en Tesalonicenses, espero verlos pronto, le dice Pablo, para que no seamos engañados por el tentador. Muchas veces nosotros nos encasillamos en nosotros y pensamos que estas cosas nos pasan a nosotros en el propio lugar donde estamos. Pero cuando nos vemos con otros, se nos aclara el panorama de que las mismas cosas suceden en todos lados y nos dan un amor que no encontramos en otro lado. Un amor distinto, tan importante como el que tenemos en la propia congregación. Pero qué bueno son los hermanos de Éfeso, los siempre deseando verlos. Y por último, Apolos, el joven que toma la antorcha, ¿no? Dice, llegó entonces, versículo 24, a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y les pusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y le escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia de Dios habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Quiero decir, y cerramos, puede ser parte siendo un matrimonio de bendición, como Priscila y Aquila, ¿no? Tanto para rodearlo con las características que tienen ambos sexos, como para acompañar y para animar a algún joven que lo desea estar ahí para apuntalar. Silas y Timoteo, los laderos del siervo, ¿no? Para fortalecerlo, para decirle estamos con vos, para ocuparse de cosas. Justo, alguien que dispone su casa para el servicio a Dios. Los hermanos de Éfeso, los siempre deseando vernos, los que no nos vemos tan seguido, pero qué bueno es encontrarnos, ¿no? Para fortalecernos. O un joven como Apolos. Dice, poderoso en las escrituras, diligente. Y tenía una característica que yo exalto por sobre todas, la humildad. Dice que él conocía el bautismo de Juan. Entonces empezó a hablarlo con mucha vehemencia. Y Priscila y Aquila lo llamaron aparte y le explicaron, le dijeron, este chico tiene mucho potencial, tiene muchas ganas. Vamos a explicarle mejor para que él pueda llevar más provecho. Y le explicaron y él atendió a esto. Y fue de mucha bendición y lo recomendaron para pasar a Acaya y él pasó, ¿no? Quizá vos seas el joven que está para tomar la antorcha. Qué bueno es para el siervo poder ver que hay otros que están ahí con humildad, no con ambición, con más compasión que ambición, listos para tomar la antorcha, listos para servir a Dios. Un matrimonio de bendición, los laderos del siervo, los que ponen su casa para el servicio, los siempre deseando verlos, los que están para tomar la antorcha. ¿Cuál es el personaje que toca tu corazón en este día, Dios, para fortalecer al siervo? ¿Tenés un siervo en la iglesia que sirve de esta forma? No hace falta que digas quién es, pero si ves que Dios está con él, fortalecelo. Es muy importante. Muchas gracias. Nos vemos pronto. Que el Señor los bendiga.